Ya, vamos aquí. ¿Lo ven ahora? Sí, pastor. Ya, entonces voy a hacer aquí la presentación. Los orígenes del pentecostalismo están profundamente entrelazados con la tradición metodista, especialmente a través del movimiento de santidad, movimiento que surgió dentro del metodismo en el siglo XIX. Este movimiento sentó una de las bases principales que destacan en el pentecostalismo hoy en día y es la segunda obra de gracia. John Wesley hablaba de esta obra como el proceso que te debe llevar a ti, a la santificación perfecta. Para el siglo XIX, estas enseñanzas de Wesley se estaban perdiendo dentro de las iglesias y surgieron figuras dentro del metodismo que querían volver a las enseñanzas de su fundador. Dentro de estas figuras se destacan dos personajes. Phoebe Palmer, considerada la madre del movimiento de santidad, fue una de las que estableció la doctrina de la santificación inmediata y promovió a través de sus famosas reuniones del martes, un énfasis puro y duro de la santidad. La otra figura clave fue John Svanelinscap, quien fue el fundador y presidente de la Asociación Nacional de Campamentos para la Promoción de la Santidad. En dichos campamentos que se llevaban a cabo en cientos de iglesias en Estados Unidos, no solo se enfocaban en buscar la santidad, sino también en prepararlos teológicamente para defender esta doctrina. Tanto las reuniones de Palmer, como los campamentos de Inscap, eran un terreno fértil, donde las bases del pentecostalismo iban a surgir. Para finales de 1800 aparece una figura bastante polémica, que se le denomina uno de los precursores del pentecostalismo. Si bien no tuvo nada que ver con la fundación de esta denominación, este hombre promovió otra doctrina muy arraigada a los pentecostales, sobre todo en la rama del neopentecostalismo. Hablamos del curandero John Alexander Dowie. Este hombre, considerado por muchos como un farsante y sectario, instauró la doctrina del movimiento de sanación por la fe, incluso construyó un lugar llamado Zion City, donde muchos cristianos iban para recibir su sanidad. El 4 de junio de 1873, nace en Estados Unidos, Charles Fax Farem, quien es considerado por muchos como el padre fundador del pentecostalismo. Farem nació en un hogar cristiano metodista y desde muy temprana edad fue influenciado por el movimiento de santidad. Su postura radical en muchas doctrinas lo llevó a separarse del metodismo. Para 1900, Farem funda la Escuela Bíblica Bethel, donde Charles junto con sus estudiantes profundizarían práctica y teológica en las doctrinas del movimiento de santidad, postura tomada de las enseñanzas de John Alexander Dowie. Ahora, es en esta escuela, donde se formaría una doctrina central del pentecostalismo y que sería uno de sus sellos más distintivos. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Bíblicamente, profundizaremos más de estos temas más adelante cuando hablemos de las doctrinas. Ahora concentrémonos en lo histórico, y en esta señora, Agnes Othman, aquí donde la ven, ella es un pilar del pentecostalismo. Othman era estudiante de Farem y un día, mientras profundizaban en Hechos 2, verso 38, Othman junto con otros estudiantes, llegaron a la conclusión de que si querían ser bautizados por el Espíritu Santo, una de las evidencias de ese bautismo era hablar en lenguas. El 1 de enero de 1901, Othman pidió a sus mentores que oraran para poder ser llena del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y poder así hablar en lenguas. Stanley Fradgem, quien fue quien llevó el movimiento pentecostal a Europa, relató en su libro lo que sucedió ese día con Agnes Othman. A las 11 p.m. del 1 de enero de 1901, Agnes Othman, quien comenzó a asistir a la escuela bíblica de Bethel en Topeka, Kansas, solicitó que se le impusieran manos, muy probablemente las de Charles Farham, para que ella recibiera el don del Espíritu Santo mientras típicamente oraba la bendición de Hebreos 13, verso 20 al 21. Era común para mí orar los versos mientras oraba, y mientras me pusieron las manos en la cabeza, el Espíritu Santo cayó sobre mí y comencé a hablar en lenguas, glorificando a Dios. Hablaba varios idiomas. Tuve el gozo y las glorias adicionales que mi corazón anhelaba,
y una profundidad de la presencia del Señor en mi interior que nunca antes había conocido. Era como si ríos de agua viva brotaran de mi corazón. Luego de hablar en lenguas, Farem junto con otros estudiantes más, también comenzaron a hablar en lenguas y este hecho fue muy mediático y los periódicos de aquella época no paraban de hablar de lo que sucedió ese día. A partir de esta experiencia que vivió Agnes, Farem y los estudiantes de la escuela bíblica Betel, las manifestaciones del don de lenguas eran más evidentes en muchas iglesias de la zona. Bajo este contexto se presentan dos hechos trascendentales que marcarían un antes y después en la historia del pentecostalismo. Hablemos de estas dos personas. Lucy fue la primera mujer negra en recibir la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas. Entiéndase que esto era impactante en ese momento por el contexto social y racial que se vivía en Estados Unidos. Lucy fue una esclava quien se convertiría luego en una pastora en una iglesia de santidad en Texas y en Houston, donde en una cruzada evangélica conoció a Charles Farram. Este le ofreció trabajo para que sirviera como institutriz de sus hijos y aceptó. Lucy no quería dejar su congregación sola y dejó a cargo a William Seymour. Es trabajando con Farem que Lucy no solo es instruida en las doctrinas bases pentecostales, sino que experimentó por primera vez el don de lenguas. Esto fue Seymour. Lucy no solo le habló de las doctrinas de Farem a Seymour, sino que lo instó a que se inscribiera en su instituto bíblico. Terminados sus estudios, Seymour aceptó pastorear una pequeña iglesia en Los Ángeles. Al llegar, comenzó a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero su mensaje fue recibido con escepticismo y al final lo expulsaron de esa iglesia. William traslada sus cultos y doctrinas a la casa de Richard y Ruth Asbury, y las reuniones que comenzaron siendo pequeñas, crecerían más y más, pues rápidamente el rumor de que las experiencias espirituales que ocurrían allí eran impresionantes. El 9 de abril de 1906, se da la manifestación del Espíritu Santo en Bonnie Bra Street. Muchos, incluido Seymour, comenzaron a hablar en lenguas y este evento fue monumental, hasta el punto que se dice que el lugar donde estaba por la gran afluencia de personas se vino abajo, lo que llevó a Seymour a buscar un lugar más grande y el lugar encontrado es considerado por muchos pentecostales como la meca del pentecostalismo. Hablamos de un viejo edificio donde funcionaba una iglesia episcopal metodista africana, ubicado en la calle Azusa en el centro de Los Ángeles. No fuimos hacia ese lugar. Fernández, decana de la carrera de Psicología y La hoy calle en Azusa. carreras para gente. Fue aquí, en la 312 de la calle Azusa, que se llevó a cabo el avivamiento pentecostal más influyente de todos los tiempos. Luego del traslado de las reuniones de Seymour a la calle Azusa, las reuniones crecían cada día más y a partir de abril de 1906 hasta el año 1915, surgió el reavivamiento más conocido dentro del mundo pentecostal. Todos los días la manifestación del Espíritu Santo era derramada en cientos de personas, los cultos eran extremadamente pasionales, los milagros, las lenguas y las sanidades eran comunes en aquella época, los servicios llevados a cabo se hacían 3 veces al día, los 7 días de la semana y era muy desordenado todo, porque lo que sucedía ahí era espontáneo y no estructurado, lo que permitía un flujo libre de testimonios, oraciones, canciones, sermones y cualquier otra actividad que significara una adoración a Dios a través del mover del Espíritu Santo. Azusa no solo marcó el prototipo de las reuniones y cruzadas en el movimiento pentecostal, sino que también permitió solidificar sus doctrinas más centrales, como el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu, la continuación de los dones del Espíritu, las sanidades, profecías y milagros.
El reavivamiento en Azusa atrajo a muchos creyentes de todo el mundo y esto hizo que el movimiento pentecostal se convirtiera rápidamente en un fenómeno mundial que marcó no solo aquella época, sino también nuestra época, pues estamos hablando de una denominación evangélica que actualmente alberga más de 600 millones de personas. Aunque estos 600 millones de cristianos que se consideran pentecostal, no todos tienen las mismas creencias y doctrinas, así que, el próximo vídeo, hablaremos de ello. Muy bien. Eso ha sido un pequeño, digamos, historial acerca del pentecostalismo, ¿no? O del inicio del pentecostalismo. Como han escuchado ustedes, viene del movimiento metodista, es decir, eh, viene de las iglesias que formó eh, John Wesley, ¿no? John Wesley y George Whitefield. George Whitefield era anglicano, de corte arminiano, y George Whitefield era calvinista, ¿no? De corte presbiteriano. Se unieron los dos y entre los dos se formó lo que después se iba a conocer como el movimiento evangelical, ¿no? Ya, el movimiento evangelical. Creo que de ahí empieza, en realidad, la fuente de la iglesia evangélica. O sea, dentro de la rama, eh, nosotros decimos evangélicos y dicen algunos, no, es que acá en Latinoamérica se llama evangélico a los que son protestantes, pero la iglesia protestante, ese es un nombre en general, ¿no? Un nombre muy genérico, ¿ya? Pero también protestantes específicamente son las iglesias europeas y especialmente las que son de la parte histórica, ¿no? Es decir, las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas y las iglesias anglicanas, ¿no? Esas son las de lo que se llama dentro del mundo protestante las iglesias históricas, ¿no? Las iglesias históricas. ¿Ya? La iglesia evangélica no está considerada dentro de las iglesias históricas. Es resultado de todo este movimiento. Es decir, cuando el calvinismo fue a Escocia, Inglaterra, entonces se formó la iglesia presbiteriana, ¿no? Knox es el que formó la iglesia presbiteriana. El calvinismo, de ahí vienen otras iglesias, ¿no? La iglesia reformada, la iglesia de los hermanos libres, ¿no? Pero básicamente la iglesia presbiteriana entonces viene de Escocia, básicamente de ella. Hay también en Suecia, en Suiza también, ¿no? En varios lugares. Después de eso, el luteranismo, ya hemos hablado del movimiento del protestantismo radical, ¿no? El anabaptismo, ¿no? Que es una tendencia eh, que se va moviendo también ahí. Más adelante sale también iglesias no conformistas, iglesias que planteaban un mover y empiezan los puritanos, bueno, no, los moravos, ¿no es cierto? Los moravos, ¿ya? Y a ver si creo que eran pietistas y moravos. Los puritanos es posteriormente, ¿no? Especialmente son los que van a Estados Unidos, ¿no? Que huyen de Inglaterra, ¿no? Por la cuestión de la persecución religiosa, es decir, porque hay gente que era de iglesia, dentro de las iglesias, ¿no? Eran grupos no conformistas, entonces la iglesia anglicana comienza a perseguirlos. Entonces, la iglesia evangélica está relacionada mucho con la iglesia anglicana, es curioso, ¿no? ¿No? Y el pentecostalismo también está metido de alguna manera también con la iglesia anglicana. No tienen, digamos, características,
no hay un emparentamiento desde la perspectiva del carácter o el ADN de alguna manera, pero históricamente sí están relacionados, ¿no? Entonces, digamos que, y ahí nace del anglicanismo, del movimiento de Wesley, el movimiento de santidad y el mundo, y también de ahí viene entonces el movimiento evangelical. Y unido al movimiento evangelical, entonces este movimiento de santidad también queda el movimiento pentecostal, ¿no? Estas son las dos ramas, digamos, que vienen de esa línea, ¿no? Entonces, eh, la iglesia evangélica entonces no es protestante, protestante no es, diríamos así, históricamente hablando, o sea, en la línea, como se dan cuenta, ¿no? En las que vienen de atrás, o sea, pietismo, moravo, hasta los anabaptistas, ¿no? Presbiterianos, todos estos son, digamos, de la reforma, ¿no? De la línea reformada, todos, hasta Inglaterra. Y en Inglaterra, cuando nace la iglesia anglicana, que se asume ser también de la reforma, ¿no? O protestante, es por ese lado es que entonces se sugiere que la iglesia evangélica que nace también de todo este lado es que es protestante, ¿no? ¿Ya? Pero al final, bueno, protestantes, evangélicos somos cristianos, ¿no? Este, y en el caso de la presbiteriana, pues ya sabemos que viene de la línea de la reforma, entonces no hay problema, ¿no? Y no hay que negar esa perspectiva, porque hay mucho dentro del Internet, en YouTube, ustedes van a encontrar muchas cosas ahí contra el presbiterianismo, algunos lo tildan de secta, otros hablan acerca del calvinismo y que el calvinismo no es bíblico, y hay una serie digamos, de videos, ¿no? Atacando a Calvino, ¿no? Con razón o sin razón, lo cierto es que lo hacen, ¿no? No debería ser así porque eso cometen, digamos, un suicidio histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia nos liga de alguna manera, ¿no? La historia nos liga, la historia está metida dentro de nosotros, eh, toda esta línea, ¿no es cierto?, histórica de iglesias, no podemos evadirla. Y hay iglesias evangélicas que no se identifican lastimosamente dentro de esto y dentro de esta historia, ¿no? Para ellos empieza el movimiento desde su iglesia, pero más atrás no hay historia. Pero tenemos esta historia y ya hemos dicho, de aquí el caso de Wesley es clave, ¿no? Y de repente podemos mencionar que, bueno, este movimiento de Wesley que va a afectar el movimiento, va a dar el resultado del movimiento de santidad y el movimiento de santidad del pentecostalismo, y es este movimiento de santidad que va a Estados Unidos y que ya comienza a mover, ¿no es cierto?, con estos personajes que hemos hablado, o que se ve en el video, especialmente Charles Parham y William Seymour, ¿no? Y esa historia que se vio ahí en pequeño acerca de la calle Azusa, ¿no? El pentecostalismo habla mucho de esto, pero esa vieja casa que fue una iglesia metodista, ¿no? Episcopal, se convirtió en la primera iglesia pentecostal. Hoy día ya no existe ese lugar. Bueno, difícil que lo hayan podido preservar en una casa vieja, ¿no? Entonces estaba destinada seguramente a, a ser derribada en algún momento. Y eso es lo que sucedió. Pero no han vuelto a construir en ese lugar y más bien ese lugar se ha convertido en una especie de lugar de paso. No es un parquecito, no, ¿cómo le llamaríamos a eso? Que en un lugar, en una esquina se pone como una pequeño parquecito o pequeña placita, ¿no? Como una especie de estar, ¿no? Algo así, con banquitas, ya. Algo así es ese lugar, ¿no? Entonces, y a la mitad en el piso, en el plano que hay, a la mitad han puesto una placa que está en el piso, ni siquiera hay un busto ni un monumento, nada, no, simplemente hay una placa, ¿no?
que habla acerca de ese lugar, que ahí se dio el primer movimiento de avivamiento en Estados Unidos, ¿no? Y que se conoce como el movimiento pentecostal, ¿no? Entonces, eso es lo que ha quedado ahí como placa de recordación de esa historia. Eh, Más allá de esto, entonces, ahí está esta hermana, esta señora que de corte africano también, como Seymour, que llegó a ser pastora. Parja la llevó como su institutriz de sus hijos, pero se convirtió en pastora después y ahora es conocida mundialmente, ¿no? Dentro de la historia. De ella no se conoce mucho, de paso, entre nosotros, ¿no? Posiblemente en otros lugares, sí, en África dice que la conoce mucho, ¿no? Entonces, hablando de esta perspectiva, entonces tendríamos que plantear nosotros nuestra historia de inicio y dejamos un momento al movimiento del movimiento misionero mundial. Vamos a ir a esto de aquí, que es el movimiento de santidad, ¿no? Ahí apareció este caso, bueno, ahí está Phoebe Palmer, ¿no? Charles Finney también es otro personaje importante, y Robert y Hannah Smith también, una pareja, que planteaban también esta propuesta. No fueron pentecostales todavía, esto no se les considera así. A partir de Azusa sí ya se considera el pentecostalismo, ¿no? Pero el referente o la base, ya hemos dicho, es el movimiento de santidad, el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad que se dio dentro del movimiento metodista. El metodismo que se dio dentro del movimiento anglicano, ¿no? O de la iglesia anglicana. Ese es más o menos el referente. O sea, iglesia anglicana, bueno, vamos a poner así, ¿no? Iglesia protestante, iglesia anglicana, iglesia metodista, iglesia de santidad, iglesia pentecostal, ¿no? Por esa línea se fue, ¿ya? La otra línea que sale de Wesley sería entonces el movimiento wesleyano, ¿no? Movimiento de santidad, y también de ese movimiento de santidad el movimiento wesleyano, de la iglesia wesleyana, entonces las iglesias evangélicas, ¿no? O el movimiento, lo que se conoció como el movimiento evangelical, ¿no? O las iglesias evangelicales, ¿no? La Evangelical Church, ¿no? Evangelical Church o iglesias eh, evangélicas, ¿no? Eh, en el video escucharon algo acerca de lo que planteaba Wesley, ¿no? Wesley hablaba de una segunda bendición, ¿no? De una segunda bendición. La primera sería nacer de nuevo, ¿no? Y la segunda sería entonces el sello del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, ¿no? La presencia del Espíritu Santo que esa segunda bendición, el momento de santidad también lo plantea, y todavía no se conoce como bautismo del Espíritu Santo. Va a aparecer eso también dentro del momento de santidad, más bien, ¿no? Entonces Wesley nunca habló de esa manera y tampoco habló de las lenguas, ¿no? Wesley no habló de eso, ¿no? Entonces, este movimiento de santidad planteaba una vida, ¿no? De piedad, ¿no? Esto está ligado al pietismo, de alguna manera. O sea, el pietismo también es uno de los referentes, ¿no? El pietismo, el movimiento moravo, ¿no? Ya. Y, y por ahí va a dar entonces ya dijimos, el wesleyanismo, va a dar la iglesia, el movimiento evangelical, el puritanismo, ¿no? Y de ahí entonces aparece también las tendencias de iglesias pentecostales. Una experiencia, entonces, hacía énfasis en una experiencia, ¿no? Una experiencia espiritual, ¿no? Que era única, normativa también, y que era instantánea, ¿no? Y que producía crisis, ¿no? Es decir, un cambio, ¿no? Eh, pero en este caso no había señales milagrosas, todavía no,
¿no? En el pentecostalismo sí se habla de señales, especialmente cuando recibe poder del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso es lo básico, digamos, o lo principista dentro del movimiento pentecostal, ¿no? El pentecostalismo no puede hablar sin lenguas, ¿no? No hay ese aspecto. Pero hay variaciones y entonces otros hablan de profetizar o ser llenos de una experiencia de llenura, ¿no? O una electricidad, convulsión, un moverse, ya. Por ahí hablan de que eso sería lo que llamarían bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu Santo con lenguas, ¿no? O con profecía o con alguna manifestación sobrenatural, entonces te da victoria sobre el pecado, porque te santifica, ¿no? ¿Ya? Te santifica. Entonces, para votar el pecado. Y lo otro es, también te da poder para servir, que es lo básico, lo principal. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos pues, las condiciones, ¿no? Avivamientos, por eso ese mover produce avivamiento, pero es un avivamiento que se mantiene desde una línea espiritual, ¿no? O sea, o digamos de una práctica, una práctica mística, diríamos así, más que espiritual, ¿no? Es un mover, ¿ya? Y es un sentir, ¿no? Bueno, está entonces el movimiento de santidad y también había un interés profético también, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un poco invitada la historia de este movimiento que produce después iglesias de esta línea, ¿no? Ahí está el movimiento, la iglesia de los peregrinos, por ejemplo, la iglesia de los nazarenos, la iglesia de santidad, la iglesia metodista, ¿ya? Después el pentecostalismo hemos hecho después de eso, ¿ya? La Alianza Cristiana y Misionera también nació dentro de esta línea, es decir, las iglesias cuadrangulares, ¿no? Las iglesias cuadrangulares. ¿Ya? O las iglesias del Evangelio cuádruple, ¿no? La alianza tiene esa línea, ¿no? Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo viene otra vez, ¿no? Es así. Cristo salva, sana, Ana santifica y santifica, viene viene otra vez. otra vez. Sí, entonces esa es la línea que trazó la alianza y en la tercera, es santifica, ahí está ese rezago del movimiento de santidad. El pentecostalismo, que si bien salió de esto, pero no guarda esa línea, aunque se habla de santidad, pero habla estos 4 puntos los convierte de esta manera. Jesús salva, Jesús sana, ¿no? Jesús salva, sana, bautiza y viene otra vez. O sea, la palabra bautizo, Bautiza, ¿no, ¿no? pastor? Se cambia santidad por bautismo, ¿no? Por Esa es la bautismo. diferencia. Bien. Pero todo esto hay que ver del antecedente, más bien, ¿no? De todo esto, ¿no? Quizás debimos haber empezado por acá, por el avivamiento wesleyano. Es Wesley el centro de todo, o sea, a Wesley se le debe todo. Y creo que el pentecostalismo le debe mucho a Wesley, ¿no? Aunque algunos no quieren reconocer eso, ¿no? Algunos dicen, bueno, a que lo reconocemos a Seymour. Seymour es el centro, pero también ahí está Parham. Parham dentro de la historia parece que desapareció algunos. Yo recién cuando conocí un poco más de esta historia, me di cuenta que había este personaje Parham es importantísimo, ¿no? Dentro del movimiento pentecostal inicial. Y también esta hermana y otros más que estuvieron al comienzo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características de este avivamiento wesleyano? ¿No? Porque, ya hemos dicho, Wesley fue un clérigo de la iglesia anglicana y que pertenecía al bajo clero, ¿no? Cuando
estamos hablando de bajo clero, hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque algunos han escuchado seguramente cuando la historia o algún comentario o una novela o película se escucha decir, este pertenece al bajo mundo, ¿no? El bajo mundo Mm, es claro. digamos, del nivel de los grupos de delincuentes, ¿no? De los Ujú. malhechores. Lo más bajo. Al bajo mundo le llaman eso, ¿no? El Ya, inframundo. claro, No. pero, pero no se está refiriendo a eso cuando Ah, decimos que ¿qué él cosa? era del bajo clero, ¿no? Exactamente. Eh, Alto clero, bajo Ni clero. tampoco por bajo clero porque era chiquito, ¿no? No, no, él es de bajo clero, ¿por qué? Porque pertenecía al, digamos, al ministerio popular, ¿no? ¿No? Eran los O sea, que es como la Cámara de diríamos los ahora son Lores, los curas. ¿Ah? como la Cámara de los Lores, es casi eso, No, 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 ¿o no. no? En la iglesia, en la Ah, ya, iglesia. ya, ya. La iglesia es bajo clero y Y alto alto clero. clero dentro del Ujú. mundo anglicano, ¿no? O Anglicano, sea, exacto. eso creo que todavía es un lenguaje que se da ahorita también, pero no se usa mucho dentro del mundo católico. También existe eso. O sea, los curas que son los de nivel de iglesia, ¿no? De parroquia, son los que están ahí en la tarea, Ujú. ¿no? Que huelen a oveja porque están ahí al cuidado de la grey, ¿no? Y los otros son los de la jerarquía, ¿no? La jerarquía, cardenales, obispos, arzobispos, y bueno, y todas las direcciones y cargos que puedan tener ahí, ¿no? En ese nivel. Wesley era del nivel que correspondía, digamos, a la tarea popular, ¿no? No era, no estaba dentro de la línea para ser arzobispo, por ejemplo, de la iglesia de Inglaterra, ¿no? ¿No? En Canterbury, dice que es los que están, digamos, a la cabeza de la iglesia anglicana, entonces se le nombra el arzobispo de... eh, de Canterbury es entonces el que va dirigiendo o hace las cosas a nombre de la iglesia anglicana, ¿no? Porque la dirección o la cabeza la tiene el rey, que en este caso es Carlos, ¿no? Carlos III, creo que Carlos IV, no recuerdo exactamente cuál es el número que tiene este rey de Inglaterra, ¿no? Bueno, en la característica entonces está ahí que del avivamiento bolivariano es que tenían la predicación al aire libre. Eso es lo que dijimos también ya la semana pasada, que la predicación al aire libre fue la señal más clara de ellos, ¿no? Con esto nacen las grandes campañas evangelísticas en masa, ¿no? En estadios, posteriormente que se perfeccionan, ¿no? En estadios. Eso lo perfecciona Billy Graham. Billy Graham hace que el, el evangelicalismo y la predicación evangélica se convierta en uso de los grandes lugares, ¿no? De concentración, ¿no? Se predicaba la palabra ahí en esos lugares de concentración. Bien, nosotros conocemos aire libre con eso, es un grupito salir a la calle, afuera y predicar el evangelio, ¿ya? Pero ese nombre de aire libre viene de Wesley. Porque ellos salían afuera, ya les dije que eran de bajo clero, y aparte se les había prohibido a ellos, ¿no? Predicar así en la iglesia, ¿no? No lo podían hacer, no podían traer a la gente a la iglesia, ¿no? Gente pobre, popular, no. Muy bien. Entonces, ellos salían y buscaban a la gente afuera, ¿no? Y hacían esas predicaciones en masa, ¿no? Donde se convertían, este, la gente se convertía, ¿no? De una manera eh, estrepitosa, tremenda, ¿no? Eso llama a esta otra característica que es la evangelización, ¿no? Y la organización celular, es decir, que se reunían en grupos para oración, ¿no? A una determinada hora y para la lectura de la Biblia a una determinada hora, ¿no?
Y todo lo hacían así, ¿no? Con una hora todos los días, ¿no? De la misma manera, en el mismo tiempo, la misma hora, ya, realizaban estas actividades. Por eso le comenzaron a llamar metodistas. ¿Por qué? Porque su vida es un método, ¿no? ¿No? Las horas, la hora de comer, la hora de jugar, la hora de hacer sus cosas, sus trabajos, todo tiene su tiempo, ¿no? Todo está medido, ¿no? Y bajo ese método, ¿no? Vivían su vida cristiana. Entonces la gente los llamó metodistas. Otra cosa también que tenían es la promoción y formación de predicadores, ¿no? O sea, también se dedicaron a capacitar, ¿no? A formar nuevos líderes, ¿no? Nuevos pastores con esa línea también, ¿no? Como hemos dicho, estos eran pastores de chacra, ¿no? O mejor, pastores del campo, para decir mejor, más claro, ¿no? De chacra no suena, de campo, De ¿ya? del Vivos campo, ahí, pastor. con la gente, ¿ya? Al pie del cañón, como dicen algunos, ¿no? Entonces, no era pues gente de la iglesia ahí esperando a que la gente del pueblo venga a la iglesia, ¿no? Que ese era el estilo de la iglesia anglicana. La iglesia de Roma también, de alguna manera. Solo que la iglesia católica es como su dominación mucho mayor, entonces no tienen problema con eso, ¿no? ¿No? Más bien lo sienten cautivo y eso también plantea otra forma de trabajo con la membresía, ¿no? Eh, También realizaban capacitación misionera, ¿no? O sea, tenía esa carga misionera de ir y llevar el evangelio a todas partes, ¿no? Otro aspecto que también estaba dentro de estas características es la renovación de la alabanza. Aquí creo que debemos plantearnos una cosa. Mm, El movimiento de alabanza moderno ha denostado digamos, de la alabanza que se daba en las iglesias, especialmente desde el lado histórico, los signos, la himnología tan preciosa. Ellos lo han negado y sé que no, eso es obsoleto, viejo, y hasta fuera de nuestro tiempo, ¿no? Si queremos salvarlos, hay que modernizarlos, darle una técnica mejor y presentarlos. Así están haciendo con algunos signos. Eh, Esto quiere decir que, otra vez, falta de memoria, olvido, ¿no? Y no hay recordación de la memoria. Porque a partir de los 80, 90, este momento de restauración de la alabanza pretendió abarcar un despertar de renovación de la alabanza como un único movimiento que estaba dándose desde más de 2000 años, ¿no? Negando la etnología y toda la historia de los signos y de las alabanzas, ¿no? Así que para algunos movimientos, recién la iglesia empezó a alabar al Señor en la década, fines del 80, comienzo del 90, ¿no? Ahí aprendió. Falso, no ha sido así, ¿no? Que es simplemente una forma de alabanza la que se ha ido produciendo y que ha dado un tipo de adoración muy particular ahora, que, que es relativo para mí, no es tan absoluto como uno piensa, y que hay que tenerle cuidado también porque hay a veces himnos o cantos que no deberíamos cantar, ¿no? Por su forma, porque su falta de doctrina o porque promueve otra cosa, ¿no? Bueno, entonces se da también el desarrollo de ministerios en todo el movimiento de santidad, el movimiento de Wesley, y se hace una reforma social, ¿no? Una de las cosas que reconocemos dentro del avivamiento europeo, de este primer gran avivamiento, es que se llevó a cabo también con una reforma social, ¿no? Entonces, mejores condiciones salariales, educación también,
¿no? Lo de salud también importante, ¿no? Innecesario. Y se planteó entonces esa forma moderna, ¿no? Que, que hoy se está denostando, ¿ya? Que era responsabilidad del Estado mantener al pueblo, ¿no? Con salud, con educación, ¿no es cierto? Y con un nivel que acceda a sus necesidades básicas. Esto hoy día no lo toca la iglesia, ¿no? Lo ve como un tema secular. Dice, no, no, es un tema secular, no, 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 no lo trata, ¿no? Tampoco quiere intervenir porque no ve que, como su parte de su, digamos, de tu participación o de que como iglesia no deberíamos hacerlo. Bueno, ese es un punto de vista que no es tampoco cierto. La iglesia católica, por ejemplo, hace su labor social, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y tiene apoyo, pero también es fuerte en el sentido que desarrollan objetivos, metas, ¿no? Con proyectos de cada año, ¿no? Cada año o 2 años, depende del asunto. Bueno, entonces hay una reforma también social dentro de la reforma protestante. Eso siempre acompañó de alguna manera, y el pentecostalismo o este movimiento fue más. Lo que pasa es que ya el pentecostalismo posterior solamente se mueve en base a la experiencia, ¿no? Y olvidó la parte social, porque nació dentro de los barrios pobres, ¿no? ¿No? Pentecostalismo siempre tuvo esas características. También aquí en Perú se da en los lugares pobres, ¿no? Ahí es donde nace el pentecostalismo, ¿no? No es de nivel alto, no, no es así, ¿no? Para ese nivel ahí están los carismáticos. Los carismáticos sí vienen a ser entonces el mover espiritual, digamos, de otras instancias de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, si eres pentecostal, eres de corte popular. Si eres carismático, entonces ya correspondes a otro nivel socioeconómico, ¿no? Bueno, eso es de alguna manera un estereotipo en todo caso, pero puede ser ambiguo. Ah, por ejemplo, me estaba contando una amiga, decía que sus papás, porque ellos se convirtieron, los papás eran creyentes, eran pentecostales, y dice que ellas iban, toda la familia, el día domingo, se iban a la iglesia que está en Arrima, ellas vivían en Miraflores, y se iban hasta Arrima para estar en su iglesia compartiendo ahí y escuchando la palabra, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos estos aspectos que son centrales, que también nos van a dar a entender cómo es el movimiento, ¿no? Eh, y esto ha sido quizás lo más genérico que hemos planteado, pero que nos da una concepción, una idea del pentecostalismo, ¿no? No sé si hay alguna palabra, alguna pregunta. ¿No tienen pregunta? Por si acaso, esto se movió como un reguero de pólvora. Empezó allá en Azusa, se fue en Topeka, ¿no es cierto? También ahí por todo Estados Unidos, después cayó en Chile también, a la vez se estaba escuchando lo mismo, y también en Europa, en Suecia, también estaba ocurriendo casi a la par al mismo tiempo, ¿no? ¿No? Y, y entonces nace el pentecostalismo como que primero la iglesia lo tomó como que era una secta, ¿no? Un grupo de gente media desadaptada, media así, rara, extraña, ¿no? Que decía palabras inteligibles, ¿no? O hablaba de esa manera, o esos sonidos inteligibles, ¿ya? Y se fueron desmarcando y desconociendo el movimiento pentecostal. Inicialmente así fue. Posteriormente ya se les emplaza y ya son reconocidos como evangélicos, ¿no?
Bien, dejamos entonces esta figura y vamos a ir al movimiento un movimiento de Santiago, el movimiento misionero mundial. ¿Ya? La iglesia del Nazareno, la iglesia de Peregrino, la iglesia de Santidad, la iglesia evangélica de Santidad del Perú, no lo vamos a tomar, no porque la historia no nos interese, sino que estoy tocando solamente movimientos que por lo menos han sido fuertes o grandes, ¿no? El movimiento misionero mundial, por ejemplo, es una iglesia pentecostal casi reciente, diríamos así. Reciente, no es muy antiguo, ¿ya? Los pastores podrían ser antiguos de repente, sí, pero la iglesia ¿no? Porque es una nueva iglesia, pero con sus características pentecostales típicas del comienzo del pentecostalismo. Este, de eso, entonces, ya mencionamos cómo llegó don Rodolfo González en este caso. El movimiento pentecostal, porque que fue hecho por o fundado por Luis M. Ortiz, ¿no? Creo que así se llama, Luis M. Ortiz, pastor puertorriqueño, ¿no? Que fundó entonces esta organización, ¿no? Y no es tan lejos, es en 1963 en Puerto Rico se forma esta iglesia evangélica pentecostal, ¿no? Eh, Aquí a Perú llegó en la década de los 80, ¿no? Y se convirtió en una de las obras pentecostales más influyentes del país. Vino Rodolfo con sus hijos, estaba sin nada, no tenía iglesia, digamos, hace contacto con las asambleas de Dios y se convierte en el pastor, predicador, evangelista, ¿no? Más destacado ahí y que las iglesias entonces se recomendaba, ¿no? Estoy hablando en el tiempo que eh, las iglesias usaban evangelistas, ¿no? ¿No? O predicadores, ¿no? Para predicar el evangelio. Ya. Hoy día ya no se hace mucho, ¿no? Esas invitaciones. Pero en este caso no necesitaban invitar y estaba acá el pastor cubano, Rodolfo González, y simplemente él se ofrecía e iba de iglesia en iglesia para hacer campañas evangelísticas, ¿no? Eh, en el contexto, entonces, ya hemos dicho, había un despertar evangélico creciente, muchos misioneros o movimientos o iglesias pentecostales llegaron también a la par, ¿no? Y también lo otro y sí lo hemos estudiado ya, es el mover de la migración interna, ¿no? Sobre todo de provincia, ¿no? La migración de provincia a la capital, ¿no? Eso facilitó también entonces la apertura al mensaje pentecostal, ¿no? Bien. Rodolfo González llega a Perú con su familia, ¿no? Eh, y vinieron de esta manera cuando un grupo de cubanos, ¿no? No era un grupo pequeño, creo que eran más de 100, se asilaron en la Embajada de Perú en Cuba, ¿no? Ese fue un gran problema, ¿no? Un gran problema de atender a toda esta gente, ¿ya? Y se convirtió en un problema internacional, me acuerdo, en la época del presidente Fernando Belaúnde Terry, su segundo periodo, ¿no? En su segundo periodo, ahí empezó toda esta situación, ¿no? Eh, bueno, llega acá entonces y se hace conocido en Asambleas de Dios, ¿no? Y lo invitan a diferentes iglesias, especialmente, bueno, yo he tenido la experiencia de verlo en el Callao, ¿no? En el sector del Callao casi todas las iglesias lo conocían, ¿no? Eh, pero él logra formar una iglesia en el antiguo Cine 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, ¿no? Creo que por aquí tenemos, este es el local ya no modernizado, diríamos, pero sí arreglado, renovado, ¿no? Porque esta no es la
como diríamos, la fachada original del local de este cine no es pues eso, una fachada original. La fachada era más bien un edificio antiguo, ¿ya? Y que tenía las apariencias típicas de los cines que hay, de los cines antiguos de Lima, ¿no? Que todavía quedan, por ejemplo, el antiguo Super Hall, todavía está, ya no es cine, pero está por la avenida a Venezuela, ¿no? Aquí por Alfonso Ugarte, por ahí. Todavía existe eso, el lugar, es un edificio grande que tenía su auditorio y todo eso, porque era un cine grande muy, muy bonito. ¿Ya? Ese es el típico local de un cine antiguo. ¿Ya? Y esa era la característica de este cine. Igual que el del cine azul, que es de la Iglesia de Asamblea de Dios en Lince, ¿no? Que también se hizo en base a, esa, a ese local, ¿no? Que no ha sido removido, sino simplemente renovado, ¿no? Bueno, no sé si renovado, yo no estoy muy a gusto con esa fachada, pero es lo que han hecho, así quisieron hacerlo, es su gusto, ¿no? Es un gusto. No, no le veo una presentación que, digamos, adecuada de iglesia. Sería de otro modo, me parece. Pero bueno, eso es ya un asunto estético y una opinión personal, ¿no? No, es mi opinión, no es, me la atribuyo y no la estoy tratando de influenciar o decir, bueno, para que ustedes piensen igual, porque no, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Bueno, en este aspecto de la estética de la presentación de las iglesias o los templos, este, ya hemos perdido un poco la noción de eso, porque antiguamente, digamos, en la época ya dijimos, del mover pentecostal o antes de eso, y en la tradición norteamericana de las iglesias, este, uno a lo lejos, ya visibilizaba a lo lejos el local de la iglesia, ¿no? Por las características que tenía, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque tiene una característica muy particular que correspondía a la estética y la construcción de esas iglesias, ¿no? Algunas eran de a dos aguas, una torre, un campanario y así, ¿no? Eh, Poco a poco el mundo protestante dejó ese tipo de estilo de iglesias que tenía la iglesia católica en el medioevo, en la Edad Media, ya, esas grandes moles ahí, ya. Eh, Hicieron algunas iglesias así, pero en modelo más pequeño, ¿no? Y, y esa fue la tradición que ha tenido hasta en Norteamérica, ¿no? Acá en Perú no se ha tenido esa tradición, excepto la iglesia metodista, ¿ya? La iglesia metodista, porque está por la avenida Bolivia, en Lima, sí tiene cierta característica particular. Y uno ve una iglesia, claro, si no conociera que es metodista, uno diría que no, es una iglesia católica, ¿no? Pero ahí está. Bien, entonces vamos a ver aquí, ¿no? Eh, ya hemos hablado de este asunto, vamos acá. La llegada del movimiento, su tema fue predicación de santidad, ¿no? Oración y campaña evangelística que atrae a multitudes, ¿no? Ahora, la pregunta sería, en este caso, para el primer pensamiento, ¿no? Predicación de santidad. ¿Qué cosa es predicación de santidad? ¿No? Es predicar sin estar pecado, sin haber pecado, qué momento o qué cosa, qué condiciones tiene, qué características de santidad es la que tenemos que guardar para estar bien, ¿no? En este aspecto de la predicación. No sé si es por ese lado o simplemente el asunto va por el asunto de no tomas, no fumas, no vas a fiesta y no haces nada malo, ¿no? Eres un zanahoria, como dicen algún, ¿no? Eso no sé si va por ese lado, ¿no?
O en todo caso, sí, sí lo sé. O sea, el movimiento misionero sí te exige una santidad visible, ¿no? Una santidad visible. Y es cierto eso, porque eh, hay una característica en la forma de vestir, ¿no? En la forma de vestir. Que os creen que la forma de vestir muestra tu santidad. Entonces el varón tiene que ir con su terno, con su corbata, ¿no? Y con su camisa blanca. Nada de polo, nada de bermudas, nada de zapatillas, nada. Tú tienes que vestirte, ¿no? Como varón en las condiciones y poner tu corbata y todo eso, ¿no? Y en las mujeres es el pelo largo, que es lo más largo posible, no maquillarse la cara, nada de embellecerse, nada de eso, ¿no? Y y como digo, de pelo largo, sobre todo, ¿no? Sujeción al esposo, esa es otra característica. Y en cuanto a la ropa, ¿no? La ropa tiene que estar hasta la muñeca, ¿no? Hasta acá debe llegar, ¿no? Hasta acá, ¿no? Las mangas, esto cerrado, de que no se note nada. Y el cuello también, ¿no? Hasta aquí, así, ¿no? Y la falda larga, ¿no? En lo posible bastante larga, ¿no? Quizás no es como un vestido de novia, pero sí larga en su medida más allá de la pantorrilla, ¿no? Entonces, esa es una de las evidencias de la santidad, según ellos, ¿no? O sea, la vestimenta te muestra que eres santo, ¿no? Porque ya no te viste de forma así como otras chicas, sino te viste de una manera especial para agradar al Señor. Eso es lo que se da en general en los movimientos pentecostales, ¿no? En general. ¿Ya? Y que nace de paso de profecías, ¿ah? No, no es porque la Biblia lo dice o porque se le ocurrió al pastor pentecostal, no, es siempre por profecías. ¿Ya? Ya, entonces del 85 al 95 comienzan los primeros líderes, se establecen templos, ya no solamente, el 28 de julio queda como la sede nacional, digamos, sino ahí está la sede mundial o la sede nacional. Y digo mundial porque también Rodolfo González llegó a ser cabeza del movimiento misionero mundial a nivel internacional, ¿no? Por eso. Se forman también los pastores y hay una estructura administrativa y ya hay trabajos también, ¿no? Que van reforzando esto. Se crean empresas, ¿no? Rodolfo González ha sido muy creador en ese aspecto. Tiene sus librerías, se, se desarrolla el seminario, compran la licencia de un centro pedagógico, que creo que era en Chiclayo, y la trasladan a Lima, ¿no? Y también ahí tienen ese pedagógico, Instituto Pedagógico Educativo, ¿no? Que se llama ELIN, igual que el seminario, y que funciona en Puruchuco, ¿no? Dirá que dónde será Puruchuco. Puruchuco está allá, creo que es Vitarte, me parece. Sí, es Vitarte. Entre La Molina y Vitarte, ¿ya? Y ahí está un centro comercial en ese lugar que se llama Puruchuco, porque Puruchuco es un lugar arqueológico, digamos así, ¿no? Que hoy día ahí cruza toda la avenida Javier Prado, llega hasta Ceres y han truncado que el resto arqueológico lo han dividido en dos para que en la avenida entre por ahí. Esa era la dificultad, estuvo por años tratando de terminar ese proyecto, ¿ya? Pero como era zona intangible, zona histórica, ¿ya? Entonces no se puede tocar. Hasta que, bueno, se arregló el convenio y sacaron y hicieron pues ese lugar la avenida, ¿no? Entonces Puruchuco ha quedado dividido de alguna manera. Entonces Puruchuco para el lado izquierdo, yéndose para Ceres, por ahí está el famoso eh, centro comercial Puruchuco. ¿Ya? Es como el Jockey Plaza, ¿no? Creo que le llaman Puruchuco Plaza o algo así, ¿no?
pero es un gran mall, ¿no? Eh, no tiene nada que envidiar a Jockey Plaza, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, Puruchuco Plaza es también muy bonito, solamente que está más arriba, pues, ¿no? De La Molina, será unos 10 minutos, 15 minutos más o menos, sí, de la avenida Javi Prado de La Molina. Ahora, organización de primeros líderes aquí, se establecen templos, se establecen pastores y nacen también los ministerios, ¿no? ¿Ya? En esto son tremendos, el movimiento es inmenso, es grande. Creo que es una de las iglesias pentecostales más grandes que hay en el Perú, ¿no? Aquí está, este señor que está aquí es don Rodolfo González, no recuerdo su otro apellido, Rodolfo González, no sé si lo puse acá, a ver. Sí, Rodolfo González no me lo he puesto. Ya, ahí está el signo de Betel, que es el símbolo de perdón, de la radio y de la televisión, ¿no? Es un símbolo de sus entidades de comunicación que ellos han sabido manejar muy bien, ¿ya? Porque tienen repetidoras por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Y tienen un sistema también para mantener este, toda ese proyecto en funciones, ¿no? Le llaman la marcha del dólar, ¿no? Es un domingo al mes que se levanta y se da la marcha del dólar. Solamente con $1, ese, ¿no? $1 que entregues para apoyo de la televisión y las radios, ¿no? Y sacan una cantidad, ¿eh? No crean que sacan poquito. No, son cuántos miles, pues son miles de ellos que dan solamente $1, entonces sacan, ¿cuántos serán? Pues $100.000, $200.000, depende de pues cuántos son, ¿no? Pero sacan una buena cantidad, ¿no? Y todo ese dinero es para sus proyectos de comunicaciones. Ahí está el local que ayer les había enseñado, que está en la cuadra 28, está en la avenida 28 de julio. La cuadra no recuerdo si es 8 o 6 por ahí. Yo he ido algunas veces por ahí, hoy día, así como está, no lo desconozco, ¿no? Pero básicamente lo de adentro está igual, por si acaso, ¿no? Tiene la estructura del cine viejo, anterior. Este es un cine muy antiguo, de paso, de la Victoria. Y no era un cine popular, sino una cine de estreno, ¿no? No sé si ustedes sabían que existía eso antiguamente, ¿no? Antiguamente habían cines que eran exclusivamente para películas de estreno, ¿no? De películas de estreno. Y eso quedaba en los lugares de la ciudad estratégicamente ubicados. Ya. Y los cines de barrio, su nombre pues ya lo delata, ¿no? Son cines que están en lugares populares, ¿no? Y esos había muchos de eso, ¿no? Eh, yo puedo hacer esas diferencias porque de niño me acuerdo de esto. Yo viví en la calle Huancavelica, que se llama Huancavelica, la cuadra 4. Esa es la cuadra que es posterior a la Nazarena, ¿no? ¿No? Cruzando nomás la avenida. ¿Ya? Entonces, por la avenida Tacna, por la avenida Tacna, am, habían hecho un cine, ¿no? Que se llamaba igual, el Cine Tacna, un tremendo edificio, un lujoso edificio, moderno para su época, hoy día está obsoleto. Em, Detrás no, a un costado, por el Girón Moquegua, ¿no? A un costado, en el otro edificio contiguo estaba, no, no en ese edificio, sino en la esquina, unos edificios más allá, estaba el Cine Lido, ¿no? Está muy cercano, ¿no? Cine Tacna y Cine Lido. Más adelante también el señor Cabero, que era dueño de Radio Victoria, este, eh, hace su emisión para formar el Canal 2, no este Canal 2 de hoy día, sino el Canal 2 que
pertenecía a Los Caberos, a Radio Victoria. Hace un edificio que de 10 pisos, era grande, para la época, muy grande. Y y creo que más de 10 pisos. Y en el primer piso estaba este local auditorio, ¿no? Que luego lo convierten en cine, ¿no? Se va a llamar el Cine Imperio, ¿no? Eso era en el centro de Lima. También era de estreno. Y otros por región de la Unión había el Cine Excelsior, el Cine Villú y otros más. Bueno, pero en la parte del barrio popular también había cines. Así que del lado de donde yo vivía está la calle Belauchaga, le llamamos, que hoy día es la calle Arica, ¿no? Que llegaba hasta Conde de Superunda, que era el Girón Lima, ¿no? Ahí quedaba un cine que se llamaba Alfa, un pequeño cine, chiquitito, que era de barrio, era para películas ya repasadas y recontrapasadas, ¿no? Y al otro lado, pasando la avenida, estaba el cine Astral, ¿no? Entonces, por eso digo, hay esos cines que son de barrio popular y los grandes cines. Los grandes cines lograron hacerse iglesias, se hicieron iglesias. La mayoría son iglesias hoy día, ¿no? Este es el caso de 28 de julio, es el caso de Centro Evangelístico, que antes era el Cine Azul, en Teodoro Cárdenas. También está este, el cine que estaba Super Hall, ¿sí? Que está en Lince, ¿ya? Cerca al automóvil, al, al Automóvil Club, creo, Touring Automóvil Club, que algo se llama por ahí. Antes de eso, por ahí está. Todavía el edificio es grande, es una iglesia evangélica a esta hora, ¿no? Entonces han habido iglesias evangélicas que han tomado lugar ahora, ¿no? De los cines. Y bueno, la mayoría de cines han desaparecido, ¿no? Pero algunas se convirtieron en iglesias. Y entonces el movimiento ahí tiene este señor que ya está retirado por cuestiones de salud y por la edad, ¿no? Debe tener cerca de 90 años ya, o más de 90 años. Pero está delicado hoy eh, su salud no es muy buena. Y ha delegado toda la obra en su yerno, ¿no? En Luis Mesa, ¿no? Luis Mesa. Este es Luis Mesa, ¿no? Yo lo conocí de joven, por ahí hay una foto en internet, no una, son varias, de cuando él estaba joven, ¿no? Pero ahí está. Este, bueno, esta foto no llegué a borrar esta parte que está ahí, cuando habla de negocio de fe, porque Huayca lo acusa de eso al movimiento misionero, ¿no? Bueno, eso diríamos, tenemos que acusar entonces a las iglesias carismáticas, que esas, ¿no? ¿Ya? Porque sí hay, el mercadeo religioso existe, ¿no? Hay, Pastor, una pregunta. sí, sí, ¿El Movimiento Misionero Mundial tiene su seminario? ¿Dónde capacita a sus líderes? sí, tiene seminario. Su seminario se llama ELIN, Ah, ¿ya? el IN. Ay, ay, ay. ELIN, sí. Y no sé cómo les ha ido con este asunto, querían tener reconocimiento del Estado, pero no sé cómo está eso, ¿no? ¿Ya? Pero tiene también el Instituto Pedagógico ELIN. No sé si por ahí ligan algo, no sé. Yo he estado enseñando en el pedagógico, pero cómo está constituido eso no sé más. Sí. Enseño solamente por una ocasión, no ha sido yo por ejemplo en la Alianza he estado 20 años, por ejemplo, ¿no? 20 años. Y en el Seminario Bíblico Andino estuve 10 años enseñando, ¿no? En el CEL estuve enseñando 2 años, ¿no? Este, en el IN solamente enseñé un semestre, ¿no? Un semestre, ¿no? Así que no.
no hubo mucho, ¿no? Y era un semestre intensivo, ¿no? El curso eran 2 cursos que enseñaba, y los tenía que enseñar así, seguiditos, ¿no? Durante 2 meses más o menos. Así que no tuve mucho tiempo de compartir ahí. En cuanto a la expansión nacional, el movimiento misionero mundial, ¿no? Ya creció en todas partes, ¿no? Ha penetrado las obras evangélicas que habíamos dicho, o sea, las iglesias que ya tenían miembros, ¿no? Ellos entraban con la idea de apoyar y luego se llevaban a la gente, ¿no? ¿No? Se llevaba a la gente. Eso es fácil de alguna manera. Yo recuerdo que he tenido varias veces que hacer. Yo me asumo como el pastor solitario, como, como se llama la canción que toca Joe Sanfield. Y ¿por qué? Porque yo nunca, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de formar iglesias con gente de la iglesia donde estaba, ¿no? Que querían hacerlo, pero yo no, dije no voy a dividir la iglesia, ¿no? Gente que me decía así, ¿no? Todo, hagamos una nueva iglesia, hagamos de ahí y nosotros lo apoyamos. Ya. No, ahí nomás. No es así. ¿Eh? Entonces, cuando he tenido que salir de una iglesia o cuando me ha tocado el momento, he salido tal como llegué y no me llevé ninguna oveja. En eso estoy tranquilo por lo menos, ¿no? Porque no he tenido esa actitud y bueno, sería duro para mí porque mi conciencia no hubiera estado tranquilo. No soy de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces eh, ellos desarrollaron pues y lograron tener entonces iglesias en todo el Perú y iglesias bastante grandes, ¿no? Aunque el que yo veo que es grande es el único, es el movimiento, el de 28 de julio, acá en Lima, pero ellos tienen una membresía bastante grande, iglesias en todo el Perú, que le dobla la membresía de lo que tienen las asambleas de Dios, ¿no? Y esto ellos lo han conseguido en menos de 30 años, ¿no? Eh, sí, pues, menos de 30 años han sido eso, porque esto que le estoy contando no es de ahora, ya es hace 20 años que ya la iglesia en momento misionero era bastante grande, ¿no? Había rebasado a las asambleas, que se consideraba hasta antes del movimiento misionero como la iglesia más grande del Perú, ¿no? Asamblea de Dios. Hoy día Asamblea de Dios ha llegado a ser la segunda iglesia, si no es la tercera, por ahí está, ¿no? La iglesia presbiteriana en el Perú, sí, eso sí es la más pequeña de las iglesias, ¿no? Igual que la iglesia metodista, ¿no? Son las iglesias pequeñas. Pensé que esas fueron las iglesias que iniciaron el obrar evangélico en el Perú, pero que no lograron cuajar o no lograron formar iglesias sólidas o grandes. Sólidas, yo le llamo sólidas al sentido de que eran iglesias que han, digamos, logrado su autosostenimiento y un ingreso por lo menos, digamos, razonable, ¿no? Que pueda servir para, digamos, mantener, ¿no? Un equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, ¿no? Administrativo y todo eso, ¿no? No se ha dado, ¿no? Y pero eso sí, eh, alegrémonos por otra cosa. El otro día estaba viendo justamente el movimiento presbiteriano y voy a buscar el video para que ustedes lo vean en un video en Vite. Vite es un movimiento, una página oficial en YouTube de historias, ¿no? Se cuenta toda historia de la iglesia, ¿no? De la iglesia.
Y entonces ahí estaba contando que la iglesia presbiteriana, pues estaba hablando del presbiterianismo, el calvinismo, dice que la iglesia presbiteriana ha logrado en el oriente tener un mover especial, ¿no? Y está hablando de la iglesia de Corea. Dice que en Corea hay 20 millones de creyentes, 20 millones de evangélicos en Corea, ¿ya? Y de esos 20 millones, 15 millones son presbiterianos. O sea que el 95% de las iglesias Sí, evangélicas 95%. en Corea son Sí. presbiterianas. Sí, la iglesia evangélica tiene color calvinista, tiene color presbiteriano en Corea, nada más que en Corea, no es por acá, pues, ¿no? En Norteamérica sí es una de las iglesias más grandes, en México también es una iglesia grande a nivel evangélico, pero aquí en Perú estaba en la Chile última también, cola, papá. ¿no? Ah, Chile también. Chile no, no creo que Chile tampoco, Chile lo que tiene es la iglesia de Valparaíso, ¿ya? Y bueno, tiene presencia, ¿ya? En Valparaíso tiene una bonita iglesia, Ujú. ¿no? Tiene una construcción muy bonita al estilo de las iglesias presbiterianas norteamericanas, ¿no? Ah, Porque yo estuve por el Hollywood, ¿ya? El año pasado, mi hija nos hizo pasear y fuimos para Hollywood. Y en Hollywood, en la entrada, nomás, en una avenida, está la primera iglesia presbiteriana, en toda una ah. esquina, ¿No tiene una ¿ya? foto, Y un pastor, por local ahí? bien bonito. Bien bonito, sí, es un local bonito. Creo que tomamos fotos también, por ahí la debo tener. Un local más o menos bonito, ¿no? De la primera iglesia presbiteriana de allá de Estados Unidos. Es que el presbiterianismo es un mover muy importante en California, en el lado de la costa norteamericana y en el centro y bueno, en casi todos los estados, ¿no? Solo que, bueno, hay algunos estados que son menos fuertes, ¿no? El movimiento cristiano también creo que hay en la iglesia en Nueva York y en Nueva Jersey hay iglesias presbiterianas, ¿no? Pero también hay pentecostales, hay asambleas, ¿no? Bautistas. Los bautistas también son bastante allá, pero son en el sur. En el sur sí dominan los Al bautistas, sur, ¿ya? ¿no? En Texas es bautista, pero hasta los huesos, ¿no? Toda, todo el estado, las ciudades que hay, iglesias bautistas, Ah, sí. ahí están presentes, ¿no? Bien, entonces, bueno, dejamos ese asunto de, de Corea. Por lo menos me alegré, por eso dije, bueno, ya podemos decir que hay una iglesia presbiteriana grande a nivel mundial, ¿no? La iglesia de Corea, ¿no? Que tiene también sus características, ¿no? Tiene sus características, ¿ya? Y la característica básicamente este, es que esta iglesia es de corte pentecostal. Es de corte pentecostal. Esa es la característica y por eso no sé si por eso ha crecido, pero es la más grande. Asamblea de Dios es pequeña allá, a comparación de... Claro, la iglesia más grande era de Yodo, de la iglesia que era de Asambleas de Dios, que creo que todavía sigue, no sé, que era la que formó don eh, David Cho, se llamó. Se cambió ese nombre, ¿no? David Cho. Nosotros lo conocíamos por Paul Yonggi Cho, ¿no? Yonggi Cho era su nombre, creo, y su nombre occidental fue Paul, y luego se cambió a David, ¿no? Ya se conocía como David Cho. Bueno, son asuntos, usted sabe que los coreanos siempre ponen su nombre, el nombre en castellano no es su nombre, ¿no? Sino eso es para facilitar este, la comunicación, ¿no? La comunicación. ¿Ya? El nombre original está en coreano y para nosotros no suena mucho el coreano, por eso es que el coreano lo que hace es ponerse nombres latinos porque así que pega más rápido, ¿no?
Eso me hace acordar por eso el pastor Timoteo, ¿no? El pastor Timoteo, él se puso Timoteo, pero su nombre, él no era Timoteo, él era, a ver, si me acuerdo, Así, pastor. este, Se puso su sí, nombre. sí, él era, a ver, King, sí, King era su apellido. Miu Sung King, ahí está, Miu Sung, creo que son dos nombres, Miu So, ¿no? King, Miu Sung King, ese es su nombre original, ¿no? Ah, mira. Mire, uno se puede olvidar, porque ya que no lo utilizo mucho, yo lo tenía más familiar porque estábamos en relación del trabajo y todo eso, y cuando venía las firmas, ahí siempre estaba ese nombre, entonces por eso se me quedó, pero como ya no lo utilizo mucho, ya me lo estoy olvidando también. Bien, esto vamos a seguirlo, ¿me parece? Vamos a un descanso, ¿ya? Dime, César. ¿O No, 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 alguien no. más quiere Ya, intervenir? ya. Sácale la Ya, cámara. vamos a ir al descanso mejor, ¿ya? Volvemos.